Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Oncopal. El día de hoy, pues, tenemos como invitado especial al doctor Pablo Félix. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, excelente. Qué Si bueno. gusta presentarse para la audiencia, para la gente que no lo conoce, Claro que sí. platíquenos un poco de su especialidad, de dónde viene, dónde nació. Muy bien, mira, pues gracias por la presentación. Hace mucho que no andaba por acá, pero con mucho gusto aquí de regreso. Soy el doctor Pablo Félix. Pues bueno, mi especialidad, bueno, son más de una especialidad, ¿no? Soy anestesiólogo primero, bueno, médico general, después anestesiólogo. Y después hice una subespecialidad de medicina paliativa y dolor. Entonces sí son varios añitos De de carrera. escuela, de carrera. Aproximadamente cuántos años digo, si no es indiscreción, cuántos años de carrera, ya sumando la anestesiología y todavía sumando de la subespecialidad, sí, yo le calculo unos 10 años aproximadamente. De hecho son poquito más. Poco O más de sea, 10, ok. la escuela más, que son 7 años, más la especialidad, más la subespecialidad, son en total 12 años, 12 años de De formación. carrera. Sí. Todo lo estudié aquí en Monterrey. No, no, no. De hecho, fíjate Y, que y- y la quizá, bonita casualidad sí, de sí, que sí. no. Y quizá estoy haciendo Este, estas preguntas, digo, muy íntimas, porque el tema de hoy justamente a tratar, pues, es conociendo al especialista, de parte del grupo de, de doctores, de profesionistas que tenemos aquí en Oncopal, del cual ustedes parten. Entonces, pues yo siento que la gente quiere más conocer de quién es el médico que, pues, que me va a tratar, al claro, fin y al sí, cabo, pues ¿no? también es un parteaguas para generar esta confianza, ¿no? Con el paciente, que te Así vean es. como, bueno, que sepan tu formación, que te vean como un humano que eres, ¿no? Sí, pues no, no me formé aquí en Nuevo León o Ujú. en Monterrey. Mi formación en la licenciatura fue en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Yo soy originario de allá. Ok. Y posteriormente en Centro Médico Nacional del Noroeste, me formé como anestesiólogo. Al terminar, pasé a la subespecialidad. Esta la hice en Ciudad de México en siglo XXI. Ok. Entonces, posteriormente a esto, ya me vine acá. Y terminé en Monterrey. Sí, terminé en Monterrey. Ya no hubo decisión como que de regresar, digo, yo bien chismoso, ¿verdad? Digo, ya no hubo esta decisión personal de, ok, ya estudié la medicina general en Sinaloa, me vine a Ciudad de México, de quizá regresar nuevamente, pues, a la tierra natal. Claro. No, fíjate que ahora sí que azares del destino me trajeron acá y pues decidí tomar la oportunidad y el reto y El pues aquí reto, sí, andamos. claro, claro. Principalmente el reto, porque yo no siento que cambie mucho esporádicamente en cuanto a entorno de la sociedad, pero sí el reto de acostumbrarse a una nueva ciudad, un nuevo entorno, y más en el giro médico. Es como que complicado hasta cierto punto. Sí, bueno, pues es que llego a una ciudad donde hay muchas oportunidades, hay muchas personas Ujú. con necesidad de atención médica también, al igual que en todo el país. Y empiezo a relacionarme, empiezo a tener un poquito de oportunidades en la parte del trabajo Ujú. y no lo desaprovecho. O sea, digamos que cada oportunidad y cada reto, como te decía, la he tomado y actualmente me encuentro pues digamos que me siento acobijado Si ya te sientes o regio 100%, ¿no? sí, ya me adoptaron los regios. Sí, Sí, ya estamos por es acá. una energía que tiene, pues no sé qué tiene este estado, pero tiene como que esta energía de que te adopta. Y a la perspectiva, digo, yo sé que no es el tema, pero yo tampoco soy de aquí Ya. y te entiendo a cierto punto, Doc. Quisiéramos saber un poco, yo quisiera saber, cuidados paliativos y anestesiología, ¿no? Ujú. ¿Por qué enfocarse o por qué tomar la decisión de la anestesiología de primera instancia, ¿no? Ya Ujú. después que el término paliativo ya fue de una subespecialidad. Primero anestesiología, ¿cuál fue la decisión, el por qué Sí, fíjate quisiste? que desde que yo estaba en la licenciatura, en la escuela, sentí como un gusto en particular por algunos temas relacionados a cosas de farmacología, cuando vi los temas de fármacos para el dolor, fármacos para anestesia, como que sentí ese clic. Esa curiosidad, me imagino, ¿no? Entonces, bueno, quedó así, ¿no? Posteriormente tuve la oportunidad de estar en contacto con el resto de las áreas de la salud, o sea, de la medicina, perdón, que pues uno tiene que vivir y pasar y estar.
para poder ser médico. Entonces fui encontrándole el gusto a todo, porque digo, al final del día, como médico general que también soy, Sí, sí. aprendí y estuve en contacto con las diferentes enfermedades de las personas, ¿no? Y entre todo esto, fue que yo tuve contacto con anestesiólogos. Eso fue en mi internado. Ahí fue como de esos pequeños momentos muy memorables Sí. que me ayudaron para la toma de decisiones. Eh, Tuve la oportunidad de convivir con anestesiólogos que estaban en mi, pues cuando me tocaba entrar como ayudante a quirófano, que me tocaba estar en la ginecología o así, había anestesiólogos. Entonces ahí fue como que esa convivencia, el hecho de que me llamara tanto la atención lo que ellos hacían, como que fue una de las cosas que me ayudó a tomar decisión por cuando yo tenía que Que escoger. escoger, ¿no? Para poder esclarecer, para los que no sabemos, que porque escuchamos anestesiólogo y quizá lo relacionamos de forma generalizada o coloquial, como que es el que me va a A dormir dormir. cuando me voy a operar, ¿no? Sí. Pero sabemos que técnicamente no es eso. Entonces, ¿qué nos podría compartir sobre la anestesiología, ¿no? ¿Qué viene siendo esta especialidad? Pues mira, es una especialidad muy completa, muy amplia, abarca una gran cantidad de situaciones. Esta especialidad es como muy clínica y muy... Tienes que tener una gran cantidad de conocimientos al respecto de las enfermedades, al igual que de los medicamentos. Si bien nosotros intervenimos en una parte que es crucial para poder ayudar o colaborar en la curación o el tratamiento de las personas, nosotros pues ayudamos a que la persona mediante diferentes técnicas o medicamentos no tenga ningún tipo de sufrimiento a la hora de ser intervenidos para una cirugía. Además, ayudamos a que el paciente se encuentre lo más estable posible durante toda la cirugía, eh, ocupándonos de todos sus signos vitales, ¿no? Ocupándonos de que esta persona se encuentre pues lo más estable posible y todo basándonos en los conocimientos de lo que se le está haciendo, la enfermedad que está viviendo, los antecedentes que esta persona tenga. Y otra cosa súper interesante es que pues tiene muchas directrices, es decir, puedes enfocarte a atender niños, puedes dedicarte a atender como anestesiólogo cirugías de corazón, cirugías de cerebro, Geriátrico también, por ejemplo. las personas adultos mayores también, o bien a otras subespecialidades que existen como la que yo hago más, o sea, hago anestesia, pero hago más ahora esta otra formación que tengo, que es atender el dolor crónico y los cuidados paliativos. Al igual que también hay otras que son derivadas de anestesiología, Ujú. como los cuidados del paciente crítico, ¿no? Que O sea, es hace terapia que intensiva. la subespecialidad de paliatividad, cuidado con el cuidado del dolor, iba a decir cuidado con el dolor, nada que ver, va relacionada con con la especialidad de anestesiología, Así por el es. tema de los medicamentos que se usan o cómo es la correlación que tienen, más o menos. Ya, mira, la algología y cuidados paliativos son te digo, son una subespecialidad, una rama de la medicina, específicamente de la anestesiología, porque usamos muchos de los medicamentos, a lo mejor se utilizan en diferentes dosis, en diferentes presentaciones, en diferentes vías de administración, Sí. pero son fármacos que son muy similares. También hay técnicas en las que ayudamos a mitigar el dolor. También son técnicas que van a tener una relación muy directa o muy parecida a lo que se hace en quirófano como anestesiólogo. ¿Sí? Entonces, de ahí radica esta similitud. Lo que te comentaba que hacía la diferencia y que más o menos debe que dejarte más claro es Sí, que sí. el dolor que atiendo yo en mi consulta es más enfocado a dolor crónico. En cambio, el dolor que atiendo dentro del quirófano es el dolor agudo, el dolor que se está propiciando al ejercer una cirugía en Sí, un claro, paciente. en el aspecto de tener que hacer algún tipo de incisión al paciente,
porque físicamente ya estás infligiendo dolor a la persona, entonces tienen que evitar el dolor. Pero en cuanto a los cuidados paliativos, dolores crónicos, como por ejemplo, que nos pudiera mencionar algunos casos Sí, que ya tuviera, doc. pues mira, aquí por ejemplo lo que se ve en Oncopal, ¿no? Que son pacientes oncológicos. En pacientes oncológicos veo todos los días dolor crónico. El dolor crónico puede ser propiciado por la propia enfermedad al momento de desplazar estructuras, al momento de crecer e infiltrar hacia algunos tejidos que puede estar ocasionando dolor. También los tratamientos que se emplean como cirugías, quimioterapias, radioterapias, pueden ocasionar o dar como efecto secundario como consecuencia el dolor. Y eso es lo que veo en mi día a día. Los pacientes oncológicos es un claro ejemplo de dolor crónico. Y el decir crónico es porque es un dolor Que persiste. que persiste, así es, que se va a perpetuar durante el tiempo, probablemente meses o años, y ese es el tipo de dolor que más veo en la consulta de dolor y cuidados paliativos. Cuando ahorita mencionaba que era dolor crónico, dolor, doctor, que mencionaba que es un dolor que persiste, a veces tendemos como que a estar, como sociedad tendemos a pensar que el dolor lo podemos quitar de raíz, ¿no? Quitar para siempre. Me imagino que te ha tocado casos o le ha tocado donde le han dicho el doctor, no, pero ahorita trató al paciente hoy lunes ya no tiene dolor, martes posiblemente y el miércoles regresa con dolor. Sí ha habido casos en que pacientes se confunden en donde dicen que no, el dolor no cesa o el dolor sigue persistiendo y que no el tratamiento no se aplicó de forma correcta. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, con ese tipo de confusiones. Sí, mira, es bien común, es súper mega común que lleguen a mi consulta los pacientes que por primera vez son referidos, porque si hay algo que sucede es la poca referencia a los médicos que nos dedicamos al dolor y cuidados paliativos de los pacientes, sea referencia de otros médicos a Sí, sí. nosotros o que el propio paciente obviamente decida como, oye, voy a buscar atención de dolor, porque casi siempre buscan a su médico de cabecera, ¿no? En este caso, Un médico si yo, familiar, un un médico médico general, por familiar o ejemplo. inclusive el oncólogo, pues a veces si yo tengo, mi médico me está tratando con quimios, no hay una continuidad. Entonces, sí se me quitó, pero luego me vuelve a dar. Y luego se me quita otra vez un rato porque tomé X medicamento y de pronto sigo con dolor y sigo con dolor y sigo con dolor. Entonces, esa es la parte donde el dolor se vuelve una enfermedad más. De hecho, pues en las clasificaciones, digamos, más recientes se considera el dolor crónico como una enfermedad. Entonces, ya no es solamente un síntoma a tratar. Digamos que la palabra dolor ya no entra como de dolor de cabeza o como o como dentro de la sintomatología de alguna enfermedad, sino que ya la podemos clasificar como una enfermedad literalmente como si fuera alguna diabetes o alguna neumonía o Ándale, algo así. O sea, más o menos sí sí, me más o entendiste. menos. Ok, ok. Exacto, sí. Eso es lo que quería como, ese era el mensaje que quería transmitir y parece que sí. Sí, mira, resulta que cuando tengo apendicitis o que tengo un proceso de inflamación en la apéndice, eh, que me empieza a doler, ¿no? Tengo un dolor característico, soy revisado por un cirujano, resulta que, bueno, me hacen los estudios y lo que se tengan que hacer, me diagnostican con apendicitis y resulta que me operan, se me quita ya por siempre ese problema de dolor. Pues ese evidentemente no es un dolor crónico, ese no es una enfermedad de dolor crónico. Pero cuando tenemos un paciente con, volviendo a mis pacientes que veo que son los de relacionados con cáncer, estos pacientes además de vivir, muchos de ellos, no digo que todos, muchos pacientes que además de vivir con su cáncer de mama, su cáncer de próstata, algunos de ellos ya se acompañan de dolor y el dolor empieza a durar muchas semanas, muchos meses y el dolor se queda acompañándolos por muchos años. Claro. Entonces, en esos casos es a los que me refiero que el dolor se vuelve una enfermedad crónica más. En esos A la cual casos, también hay que atender. exacto, en esos también debe tener una atención y un seguimiento por un médico. ¿Ah? Sí, sí. En estos algunos casos con medicamentos, en otros casos con procedimientos, pero deben de ser atendidos como una Como enfermedad. operativo. Sin adentrarme tanto ya a temas técnicos o médicos, porque sí siento que estamos
nos estamos enfocando mucho al tema de paliativo y está muy bien porque al fin y al cabo creo que las personas deben conocer o debemos más bien saber qué tipo de especialista es que ve cada padecimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el término de paliativo, ¿cómo fue que usted decidió agarrar esa subespecialidad? Ya nos platicó un poco acerca del concepto, qué es lo que ve Ujú, generalmente un médico que se enfoca al cuidado del dolor, ujú. si lo puedo mencionar así, Sí, el sí, cuidado del dolor, atención. atención al dolor, Ujú. ¿cómo fue que se empezó a ver o a envolver de, ok, cuidado paliativo, el dolor lo puedo tratar, puede ser curado? Sí, ¿Qué ideas le empezaron a llegar a la cabeza, no? sí, mira, cuando estaba, te digo, desde la facultad, los medicamentos relacionados al dolor y a la Ok. anestesia me llamaron. O sea, de los Y temas, de ya los muchos temas. perdóname, Ujú. la subespecialidad fue la que estudió aquí en Monterrey ya, No, la en Ciudad de México, subespecialidad en siglo en XXI siglo XXI en en Ciudad de Ciudad de México. México. Sí. Ok. ¿Y ahí cuánto tiempo fue que estuvo Dos viviendo? años 2 años. más ¿Y qué tal en la el ciudad? Hospital de Oncología de siglo XXI. ¿Sí? ¿Y qué tal la ciudad? ¿Cómo le pareció? La ciudad es muy linda, la Sí, verdad. qué Ciudad de bueno. México es una ciudad muy linda, es una ciudad que, o sea, tiene muchos atractivos, o sea, es una ciudad que además el clima es muy bueno con todos los que viven ahí. Sí, realmente es una ciudad linda con gente Fue una muy etapa de linda, su sí. vida muy, Que recuerdo que con recuerda mucho muy cariño, bien. la verdad, sí. Es una etapa bonita y sí, es una ciudad que me gustó bastante. Y ya ahí ya abordaba directamente casos, o sea, ya le tocaba ver, visualizar pacientes con casos clínicos, por ejemplo. Sí, claro, ya era especialista en anestesiología. Entonces estaba haciendo una subespecialidad en dolor y paliativos. Esa subespecialidad, pues ya es atender pacientes que tienen necesidad de atención al dolor crónico y otros síntomas que estaban muchos hospitalizados y muchos de consulta, este, siendo atendidos en un hospital oncológico, que es pues un hospital oncológico muy grande, de los más grandes del país. Entonces veía una cantidad muy importante de personas con diferentes características de dolor, con diferentes enfermedades oncológicas, la mayoría de las veces, donde también veía niños y también veía adultos, ¿no? O sea, es una población muy, muy grande. Y a lo que iba, cuando decidí o que tú me preguntaste ahorita que luego nos pasamos a esto, Sí, sí. ¿cuáles fueron mis motivos? Fíjate que cuando entré a anestesiología, yo tenía esa idea de como que me llamaba un poquito la atención esto de dolor, de paliativos, pero pues tenía un desconocimiento muy grande porque mi formación en la licenciatura dejó un hueco importante en estos temas. No Ok. había, No se llenó ese sesgo, ¿no? O sea, había información muy sí, vacía todavía que faltaba retroalimentar para usted. sí, porque fíjate que desafortunadamente no había en mi formación como una materia específica de esto. Que tengo entendido que son muy pocas las universidades que tienen una formación o una materia de dolor y cuidados paliativos. Que de hecho creo que en la Universidad de Nuevo León, Autónoma de Nuevo León, sí tienen como optativa esta formación, creo. No No está tengo, 100%, ¿no no tiene el estoy dato? inmiscuido en esto, o sea, solo comento. Dice, no es No publicidad, es pero... publicidad, pero sí, bueno, el caso es que, bueno, a mí me quedó ese espacio ahí, esa duda, esa parte como que no concreté. Sí, claro. Hasta que ya estuve en anestesiología como formación, tuve una rotación, o sea, como parte de mi formación tenía que ir a un área de este tipo de dolor y cuidados paliativos. Entonces ahí fue cuando tuve mi primer contacto o acercamiento con este tipo de pacientes y este tipo de patologías. ¿Y cómo fue eso? Digo, ya sabiendo que estaba saliendo de la universidad, ya conocía varias terminologías médicas. ¿Cuál fue su experiencia o cómo fue su primer paciente? Digo, no necesariamente mencionar nombres, pero sí el caso o cómo fue la reacción de ver a un paciente pues que literalmente estaba sufriendo o, si lo puedo decir así, o percibía el dolor y usted ver la manera de apoyarlo. ¿Cómo fue el vivir la experiencia, ¿no? De viva Fíjate persona. que no tengo en mi mente el primer paciente, así como tal, pero recuerdo las primeras experiencias que tuve yo ahí y todas las sentí como satisfactorias. Ok. Porque el enfoque, fíjate que eso es lo que pasa y que me gustaría que quedara
que transmitirlo, ojalá que lo transmita bien. La atención en cuidados paliativos, hablando de cuidados paliativos, es cambiar el objetivo. Todos los médicos siempre nos forman y estamos en atención a tratar de curar. Y eso es genial, eso está súper bien, eso es lo que se debe de hacer. Sin embargo, cuando la enfermedad ya está siendo atendida con objetivo de curación, la parte de paliativos no queda, como que queda de lado. Y hay momentos en la enfermedad donde el enfoque o el objetivo es más hacia los cuidados paliativos. ¿Qué quiero decir con eso? Que el enfoque o el objetivo ya no es tanto la curación porque la enfermedad ya nos demostró que a lo mejor no van las cosas bien. Y eso sí pasa, bueno, eso es lo que pasa en muchas Sí, o ocasiones. sea, es desafortunadamente, aunque no sea un tema fácil de hablar o fácil de tocar, tristemente la realidad es así. Entonces es algo que yo creo que indiscutiblemente siempre debe estar presente porque el doctor tiene que presentar la información o tiene que brindar la información o el dato al paciente, por más catastrófica que ésta sea, Claro, ¿no? y el asunto es ese. Entonces, no es que vayamos a empezar a dejar de hacer cosas, sino que al contrario, hay mucho que hacer. Hay que cambiar el objetivo de la atención médica. Entonces, el objetivo que se tiene siempre es curar. Y cuando no es posible, hay que intentar que la persona tenga la mejor calidad de vida. Y ese es el objetivo cuando se pasa el paciente a cuidados paliativos, ofrecerle la mejor calidad de vida. ¿Y cómo se logra esto? Pues quitando el dolor, evitando el sufrimiento, ofreciéndole las medidas de medicamentos y mejorando su entorno social, la atención de psicología, nutrición, para poder que esta persona pues tenga o goce de la mejor condición o la mejor calidad de vida. Cuando ya hablamos de temas de manejo de dolor, quizá lo quiero segmentar a esta parte porque, digo, estamos conscientes que existen diferentes formas en las que el cuerpo manifiesta dolor. Está el dolor emocional, el dolor físico, pero aquí también brindamos, o usted se encarga de brindar en cuanto al apoyo emocional al paciente, apoyo psicológico, psiquiátrico, o eso ya es un tema más enfocado a otro tipo de áreas. Sí, mira, aquí es bien importante que deje claro que qué es lo que hago yo y qué limitaciones tengo. Yo Exactamente, no, las limitaciones. yo no soy psiquiatra ni tampoco soy psicólogo. Sin embargo, en algún momento donde sea necesario hacer una contención emocional del paciente o la familia, como médico formado en cuidados paliativos, tengo esa posibilidad de ofrecer esa contención. Sin embargo, yo no soy la persona ideal o la persona indicada para dar un seguimiento psicológico, tanatológico o inclusive si estamos hablando de casos en particular que requieran atención de psiquiatría, yo tampoco soy la persona ideal, Adecuada, sí. ¿no? Entonces Digamos que, tendría yo que derivar a esa persona pero, con otro pero ya es especialista. cuando entra que puede brindar la función, más no es la... Sí, o sea, puedo a lo mejor hacer un manejo inicial, Ajá, una contención exactamente. emocional, pero la persona ideal va a ser otra. Como te decía, daba el ejemplo hace rato de que su médico tratante, el oncólogo, el médico familiar, el Ajá. médico general, da un manejo inicial de dolor, Ah, ok. pero también ellos deben de saber en qué momento pueden y deben Y se referirlo tiene que a derivar. un especialista en dolor porque el paciente pues necesita ese tipo de atención. Lo mismo sucede en estos ejemplos que me pusiste. Yo también debo saber identificar cuando mi paciente tiene otras necesidades a las cuales pues yo les tengo que buscar ayuda, ¿no? No, y sinceramente sí está muy esclarecido, porque sí, como usted menciona, poder delimitar hasta qué, hasta qué funciones abarca cierto tipo de especialidades es muy importante, porque, y yo creo que tanto para, de ambas partes, tanto como para parte del médico como para parte del paciente, porque el paciente así no solamente se casa con un solo médico, sino que debe existir un equipo integral donde apoye cada ciclo del paciente, por ejemplo, ¿no? Ujú. En fin, sin adentrarnos tanto a temas ya de otro tipo de especialidades, Ajá. eh, eh, ¿qué tanto se enfocan ustedes en cuanto a brindarle, cuando ya yo siento que no es un tema fácil de tocar, pero ya cuando hablamos del tema de brindar calidad de vida, Ujú. ¿cómo es el proceso? Porque no solamente comprendo que no solamente es un proceso físico,
donde se tiene que mitigar el dolor, sino que también ya entran muchos factores tanto del paciente mental, emocional, incluso la familia. ¿Cómo es para ustedes lidiar con ese tipo de temas, no? Porque tan solo en brindar la información al decirle al paciente, esto es para brindar una calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que funciona eso? Ok. Déjame ver si entendí más o menos tu... Más o menos mi escenario complicado, me explayé mucho, sí. Sí, tu escenario complicado. Mira, cuando hablamos de la atención paliativa, no necesariamente estamos hablando de una tragedia. Hay pacientes que viven con una enfermedad avanzada, y que viven por mucho tiempo. Si Okay. Si ese fuera la angustia, ¿no? Okay. Que luego todos, si me dicen, no, es que tienes una enfermedad tal, bueno, pues ya me voy a morir, ¿no? O sea, eso es lo primerito que pensamos. Y no necesariamente. Afortunadamente, hoy en día hay muchas estrategias para mantener a una persona con una enfermedad oncológica, que es el grupo de pacientes con el que más tenemos contacto aquí en Oncopal, y pueden tener una vida con una, digamos, una mayor cantidad de tiempo que a lo que era hace muchos años, ¿no? Y todo este proceso es un paciente que va a requerir atención paliativa, es ahí donde vamos a estar nosotros. Vamos a colaborar en ir dando un seguimiento a las necesidades dependiendo de la etapa, dependiendo de el tipo de tratamientos, claro, el entorno del paciente, las facilidades que el paciente tenga pues para llevar sus tratamientos. Entonces, es complicado responderte con una sola cosa. Con algo más subjetivo, ¿ok? Porque sí, porque es que va a depender de muchos factores. Porque una persona que necesita atención paliativa puede ser una persona que sí está realmente muy al final de la vida, pero puede ser una persona, y la mayoría de los pacientes que veo no están en esa etapa final de la vida. La mayoría están en el proceso de una enfermedad que es una enfermedad avanzada, pero no al final de la vida. O sea, todos vamos a llegar al final de la vida, pero la mayoría de los pacientes que yo veo, o sea, los que estoy viendo a mi día a día, ¿tienen una enfermedad avanzada? Sí, pero no están en su lecho. O sea, están en una situación donde salen de la consulta, se van a ver a sus nietos, se van a disfrutar de su familia. Llevan una vida normalizada. Una vida, ¿no? lo más normal posible. Y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de calidad de vida, precisamente. Exactamente. Doctor, antes de finalizar esta cápsula, me gustaría tenerlo nuevamente y poder platicar más a detalle después de casos que haya tenido, quizá experiencias, si nos da la oportunidad de platicar un poco más de algún caso que le haya marcado en su periodo. Muchos. Exactamente, sí. Pero antes de terminar, algo más que quisiera agregar, quizá algún mensaje que quisiera dejar para la gente que nos está viendo. Pues bueno, muchísimas gracias a todos aquí por la invitación, muchas gracias a ti por la entrevista. El mensaje es, bueno, ahora que más o menos escucharon de qué va la especialidad, ustedes, pacientes que tengan alguna situación de síntomas como dolor, que tengan tratamientos de oncología o una enfermedad oncológica, que sean pacientes de aquí mismo de Oncopal, pueden solicitar una valoración, una atención conmigo, para poder beneficiarles, ¿no? Para poder ayudarles y hablar y que vuelvan a integrarse lo más posible a una sociedad o a una familia, y pues mejoren o optimicen su calidad de vida. La manera de contactarse va a estar ahí en la publicación para que puedan. Sí, de hecho va a estar apareciendo ahí en la información aquí abajito, para que vayan y consulten con el doctor Pablo. Cualquier duda que tengan, pues igual va a estar aquí. De hecho, la siguiente semana creo que va a venir. Sí, ya asegurando, ¿no? Ya estamos en proyectos, sí, claro que sí. Y cualquier duda, si en esta entrevista despertó alguna inquietud, pueden hacérmela llegar a través de mensajito o algún comentario también. Compártanos sus redes sociales, si tienen, van a estar ahí apareciendo. Igual déjenos aquí en las de Oncopal,
comenten si tienen alguna duda, por ejemplo, del tema que acabamos de hablar hoy, que todos los temas que hablamos son interesantes, pero específicamente el cuidado paliativo o el cuidado del dolor es un tema que muy poca gente puede o tiene la facilidad de conocer. Entonces, si tienen alguna duda, dejen sus comentarios, dejen alguna pregunta para el doctor Pablo o algún caso incluso que quieran dejar ahí. Nosotros vamos a estar revisando el contenido, vamos a pasarlos directamente con el doctor para que nos pueda ayudar a contestar ese tipo de preguntas o de casos. Les agradezco nuevamente por estar aquí, les deseo un bonito lunes, inicio de semana y nos estamos viendo en una próxima consulta virtual desde las redes de Oncopal. Muchas gracias por estar aquí, compartan y suscríbanse, que es gratis. Muchas gracias, excelente día.